Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión, miren, no tengo nada en el jardín. Volví a ser de las mías. Ya saben que como que luego no me acostumbro a las cosas o no me gustan cómo quedan y voy a estar modificando ya mi jardín porque pensé que primero hay que iniciar desde arriba y luego para abajo. Y bueno, pues eso vamos a estar haciendo. Ahorita les voy a estar platicando un poquito del por qué. Y bueno, pues acompáñenme. Antes de comenzar el video quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes seguir por mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Fátima Jardinauta. Y bien, vamos a comenzar. Bueno, pues antes que nada, miren, les voy a subir un poquito, ahora un muchote. Pues subí mi techo y le cambié la malla. Ahorita después de esto les voy a estar poniendo ahí cortos de cómo estuve, lo bajé, le estuve quitando la malla, ustedes ya pueden ver. Y bueno, pues así es como estuve haciendo todo ese proceso. La malla sombra, esa malla sombra la tenía reciclada y ya tenía sus añitos, la reciclé en ese techo, pero como que ya no me agradaba su color y lo quise cambiar a blanco, como ustedes pueden ver. La cosí a mano porque era una forma para mí más fácil de que se quedara bien fija y fui a comprar telas. Pues bueno, dije, ay, pues la voy a cambiar a blanco porque la verdad es que quise comprar media sombra blanca, pero no encontré. Entonces, bueno, si tengo que cambiar en un corto tiempo la tela, lo cambio, pero yo quería que se diera más luz. Y sí le va a hacer sombrita a mis sucus, aunque también les explico que mis sucus pues están acostumbradas a eso. Y bueno, pues ya después de que les expliqué un poquito la situación y ya vieron ahí, pues estuve también pues subiendo los tubos. Les voy a dar como una vista de todo, como porque miren, les voy a decir que yo a veces, bueno, cuando quiero hacer algo en mi jardín, busco ideas tanto en Pinterest, tanto en YouTube, ¿no? Para saber más o menos cómo acomodar y me he fijado que casi nadie dice cómo poner una malla sombra. Y este estilo de malla sombra que yo tengo, pues ya se los he explicado en otro video, pero no a detalle y les voy a explicar un poquito con imagen de cómo lo fui adaptando. Y bueno, para aquellos que a lo mejor no les gusta nada más poner una malla sombra así volada, pues es una idea y es muy económica. Pues vamos a ver eso. Miren, es un tubular que compré que es como que los venden como carpas o hay unas que se arman así súper fácil que nada más las abres y ya. Esta era de 3 metros por 3 metros, ya les había explicado en otro video, y yo la reduje a 2 metros porque 3 ya se me pasaba y como tengo esos vidrios, esos tragaluces, pues no me daban las patitas y aparte tengo esta como que barda, no me daba, entonces lo corté a 2 por 2. Por eso es que en ese medio les puse los tubos que me sobraban y lo afiancé con cinta de esa gris que la usan mucho para, no sé, aislar tubos. Esa cinta resiste mucho a la intemperie, pero lo que me gustó de este techo es que tiene esa estructura. Muchos no la tienen, sino que nada más en el medio tienen un círculo que solo sube, entonces como que la manta o lo que tenga arriba, la lonita, se pandea. Entonces me gustó la estructura. Otra, es súper ligero y yo lo fijé de esta forma en la pared, con eso tuve.
para que la fijara, porque aquí en donde yo vivo hay mucho viento de repente, mucho viento, entonces si le pongo lona como tal, sí corre el riesgo de que se vuele. Entonces la tela que le estuve poniendo, vean, es como transparentosa, tiene orificios, ¿no? Como un tipo malla sombra. La malla sombra también aguanta, que es esta, y se mueve un poco, pero no hace tanta bulla con el aire, entonces eso para mí era muy importante. Ahora aquí lo estuve reparando porque yo estuve recortando el techo. Quiero mencionar que soy muy pequeña, soy un minion, o sea, literal. Entonces la voy haciendo como que de unos 60, unos 80. Ahora ya mide 2 metros 25 centímetros de piso a techo. Entonces, pues sí, también eso pues da más vistosidad porque parecía que yo estaba ahí en una cueva. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que es la malla sombra. Les digo, es muy económica. A mí me costó como 600 pesos esa estructura. Traía un techo como de lona, como no sé, muy de esas básicas que son como de las bolsas de la Merced. Los que me siguen de México me entenderán que, bueno, hay un mercado aquí en México que venden unas bolsas gigantescas para el mandado y son como de un plástico que no dura para nada. Entonces yo al principio le había puesto más sombra, ahora se la cambié a la tela. Espero que nos dure. Bien, pues ahora lo que me queda pues es volver a resetear todo para acá y los voy a ir dejando con esas tomas y depende de lo que se me vaya ocurriendo, ahí les voy narrando, ahí les voy diciendo. Y bueno, pues vamos a hacer eso. Antes de resetear todo, le voy a dar una manita de gato, o sea que la voy a estar pintando la pared y me voy a poner mi mandil. Espero que no se me pinte porque me encanta este mandil. Miren mi mandilcito de Takeshita. Bueno, ay, ¿cómo se les dice? Lolita, pero sí, o sea, Lolitas así de Japón. Y bueno, pues voy a estar pintando, les voy a mostrar un poco, a ver si se ve porque estoy bien lejos. Voy a estar pintando con este impermeabilizante que me sobró de hace tiempo. Pues sí, todavía sirve. Y yo espero que sirva. Y voy a pintar toda la paredcita con una brochita, con esta brochita. Y este impermeabilizante tiene fibra y hace que cuando corre el agua no se deteriore. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. Me voy a trepar aquí en este mueblecito, es muy resistente, pero quise avisar que voy a estar haciendo esto, ¿vale? Bien, pues ya le dimos su manita de gato ahí, le pinté ese cubo, quedó un poquito mejor. Ahora voy a acomodar los mosaicos, ya limpié, ahí viene mi cubetita con cloro, ya limpié ahora sí que los mueblecitos con cloro porque de repente ahí andan las hormigas, entonces yo pongo igual ahí mis mosaicos y voy a estar limpiando muy bien el mosaico con cloro, ¿m? De esta forma, y después voy a poner mi escalera y decidí que también le voy a pintar una tabla ahí café que trae, o sea que no la pinté y ya vamos a ir acomodando las repisas porque también les quiero comentar de otra cosa que le quiero estar poniendo a las repisas. Entonces voy a estar haciendo así, seguimos. Vean, ya traigo mi repisa, bueno, el cascarón. Es la tabla que les digo que voy a estar pintando. No, es primero lo voy a acomodar.
Miren, esta es la tabla que voy a estar pintando. Entonces la voy a pintar aquí y acomodamos la repisita. Bien, ahora lo que se seca ya, miren, por ahí atrás estuve pintando. Voy a estar colocando esta serie como de sol con poquitos que me gusta tener en el techito. Entonces, antes de que ponga cosas, porque si no, luego no puedo. Entonces voy a estar colocándola con la escalera y la parte del sol la pongo en el techo. Eso es lo que voy a estar haciendo porque las noches se prende y me gusta mucho que dé luz ahí, que sea bonito. Bueno, pues lo voy a poner. Pero lo atoro con unas grapitas o con algún hilito con aguja. Y ya quedan así. Están súper buenas porque no pesan y son como un alambrito y pues duran muchísimo tiempo. Estas ya tienen 2 años y siguen. Bien, jardinautas, pues ya acomodé las luces y todo. Y ahora lo que sigue, lo que les quería explicar, es que miren, yo compré este rollito que es como de plástico para las alacenas. Esta parte viene con unos circulitos, esta plana, ya se las había enseñado en otro video. Y le voy a estar pegando aquí aquí ya tenía recortada una, con cinta doble cara a mis repisas. Lo voy a hacer porque para que me duren un poquito más a la intemperie y las pueda limpiar mejor, porque es tabla y ya la tengo barnizada y todo, pero ya saben, de repente, pues como que por el agua se pueden echar a perder, entonces de una vez prevengo. Entonces miren, aquí ya como vieron un poquito, le puse cinta doble cara, le voy a retirar a ver, primero déjenme ver que me dé largo, porque lo había cortado para otro mueble. Sí, me da largo. Entonces le voy a retirar, nada más es para que sostenga un poquito y la voy a pegar y luego la voy a recortar porque esta es más ancha. Entonces así se protegen mejor nuestros muebles. Pues la colocamos lo más derechito posible. Ahí así. La pegamos y del otro lado igual. Y luego le voy a recortar toda esta orilla. Entonces eso lo voy a estar haciendo y seguimos. Ahora sí voy a pasar mi carrito de plantitas como lo tenía. Yo creo que por aquí así. A este carrito le voy a estar poniendo como como una malla sombra. Bueno, no una malla sombra, un mosquitero en la parte de acá atrás porque me ataca mucho la mariposa. Ya, solo a ese. A toda la pared no, porque luego vienen los colibríes a comer de las florecitas y se me hace muy feo que se vayan a estampar. Entonces nada más a en ese ni se paran los colibríes. Entonces ahí. Siempre sí le voy a estar poniendo la mallita aquí. La acabo de lavar porque estaba como polvienta y la voy a poner de este lado atrás y de este lado porque sí me ha atacado mucho la mariposa. Lo voy a estar engrapando así de esta forma. Primero de aquí voy a atorar y alrededor. Bien, jardinautas, pues ya le puse aquí una mallita, no sé si se alcanza a ver por este lado. Entonces, bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner solo las plantitas de aquí, en este mueblecito, y vamos a estar poniendo eso, los voy a dejar así como con un rapidón, porque si se alcanza a ver, está oscurecido el video, ya es tarde, y miren, de este lado está el sol, entonces todas estas plantitas son las que voy a estar pasando para allá, porque ya
ya les ha dado mucho el sol y no quiero que les pase nada. Entonces me voy a acomodar. Miren, creo que ahí se alcanza a ver bien. Entonces voy a empezar a colocar. Vean, así va quedando la cosa. Estoy seleccionando porque, ay, no sé ya cómo iban. Pero seguimos. Vamos a llenar este carrito y luego vamos a poner otra cosa. Y miren, cambié un poco de opinión. ¿Ustedes cómo ven? Si no, pues luego lo reseteamos. Y así soy. Si no me gusta, lo vuelvo a cambiar. Pero estaba pensando poner este aquí mejor. Porque allá del otro lado es el más atacado de la mariposa. Y no sé, como que aquí no. Espero que no vengan. Pero bueno, por ejemplo, estaban estas croma que me atacaron. Miren, ahí se ve el estrago. Todavía le sigo quitando. Y si veo que le va medio mal, entonces o sea, que la sigan atacando las mariposas, entonces le pongo una malla. Vean, ella iba acá. Y es que también llaman las flores. También tenía mis azulitas. Vean nada más cómo están las azulitas. Están preciosas. Es que estas estaban al rayo de sol. Igual ahorita les va a bajar su tonalidad. A ella ya hice un short que es muy visto. Que le quité bebés. Miren, ya se alivianaron. Entonces estas igual están del otro lado, pero vamos a ver cómo les va. Ahí les da sol. Entonces no va a haber mucho cambio en eso. Y les voy a poner aquí. Acá estaban ellas. Les daba ahí. Poner así para que les dé más luz. Es que les pongo esas como cosillas porque si no se caen. También tenía esta allá. Ella me va a dar un bebé. Y entonces la vamos a poner aquí así, donde estaba. Ahí miren, ella se encaja bien. Y también tenía estas reproducciones. Estas las voy a seguir poniendo acá. También tenía estas Black Prince, que vean, están bien bonitas. Esta, no sé, es como bien extraña. Me florece, pero vean sus hijos. Sus hijos como que no tienen ápice. Y ahí trae más. Esa necesita mantenimiento, pero mientras la vamos a poner así. Y aquí va una colgante. Esta segunda la voy a poner acá mientras. Y aquí va una colgante. Que por aquí dejé su ganchito. Miren. Y es esta. Que también le voy a estar dando mantenimiento a esta y a la otra. Que tengo bien atacada. De huevecillo de mariposa. Yo creo que esta la voy a girar hacia atrás. Y la voy a poner aquí. Miren.
Ahí está pelón, pero por atrás está su follaje. Bien, jardinetas, pues ya es otro día porque ayer terminé muy tarde y ya ni había luz y el día de hoy está nublado pa' colmo. Está el sol atrás de las nubes. Pero bueno, les voy a dar un recuento. Estuve pasando, ya ven que lo había puesto de este lado este mueble, pues ya no me gustó, entonces lo hice para el lado de atrás. Y ahora voy a estar acomodando estas suculentas que ya me puse en la mesita. Estuve revisando alguna que otra y las vamos a estar acomodando ya en el mueblecito. Bueno, pues vamos a hacer eso. Bien, pues voy a empezar con este agaboide que, híjole, no, hombre, me tiene súper fascinada. Pero ya luego les voy a hacer un video y les contaré porque, bueno, tiene muchos hijitos, pero luego les voy a hacer un video específicamente del... Pesa muchísimo. Este va hasta la orilla de acá, espero que quepa. A ver si se alcanza a ver, sí. Ay, a él le gusta y le ha gustado ahí, se ha desarrollado súper bien. Entonces les decía, miren, ahí lo coloqué, que ahí siempre ha ido y también la perle. Esta perle también ha ido ahí, la voy a seguir poniendo ahí. Les va bien. Ahora acomodé un poquito como que más amplio, no sé por qué. Pero bueno, ahí va a quedar la perla. De todos modos, ya saben, siempre les pongo al final toda la tomita. Lo que me gusta es interactuar con ustedes. Y bueno, ahora en esa orilla también pensé poner este agaboide que lo tenía en las repisas, pero le quiero dar la misma vida que el otro porque vi que le va muy bien. Entonces esperemos que este también le vaya bien. Estoy aprovechando en quitar maleza y una hoja seca que trae. Bien. Entonces este lo voy a poner en, en esa misma esquina. A ver cómo le va, porque ahí ya no tenía mucho. Miren, ay, no. Bueno, me está encantando. Y también voy a poner en esa esquina, bueno, ahí pendiente porque todavía no sé. Ahora, por ejemplo, los pachifitum, los tenía de este lado. Entonces los voy a seguir poniendo ahí, este grande. Y este es el glutinicaule. No sé, como que siento que esta vista se va a ver mejor. Y también voy a estar acomodando todas las plantitas, entonces voy a hacerlo rapidín para que no se haga tan largo el video. Bien, pues ya acabamos, ahora vamos a dar todo el contexto y les voy a explicar un poquito de algunas cositas.
Bien, jardinautas, pues vamos a dar todo el resumen. Vean, pues pusimos el techito, se lo cambié al color blanco. Estuvimos colocando las plantitas, no cambió mucho, digamos, de su ubicación. Al carrito le estuve poniendo malla sombra porque pues ya me la atacaban muchísimo las mariposas. Estuve colocando igual como las tenía mi tutti frutti y así, igual le puse un poquito de malla sombra hacia abajo porque igual me la atacó la mariposa y acomodamos el carrito. Luego de este lado, pues ya vieron, estuvimos acomodando todas las macetitas. Ahí hay espacios porque ahí quiero mejorar, pero vamos a estar haciendo trasplantes, ya saben, ya como antes. Entonces es que yo soy así de que primero limpio, acomodo y luego ya voy poniéndole más porque si no luego se hace un caos. Y entonces por eso hay espacios y ahí voy a mejorar. Arriba puse algunas que no voy a estar moviendo ahorita y las que ya están de fijo son esa parte de medio. Y aquí abajo puse bastantes de las cuales voy a estar haciendo trasplantes porque ya lo necesitan. También vamos a andar viendo por aquí. Pero bueno, a grandes rasgos, acomodé mejor. Y por este lado pues quise acomodar el mueblecito, me falta una colgante, pero esa se va a quedar pendiente porque hay que hacerle un mantenimiento. Y bueno, pues le dejé la sombrillita. Y lo que me gustó es que conecta este otro lado del jardincito, ya es como una línea recta. Vean, me voy a hacer lo más atrás que pueda. Entonces ya mi mesita la voy a colocar ahí, ya a lo mejor ya puedo hacer más trasplantes en esa zona. Uno de los objetivos de cambiarle el techo fue ese porque quería grabar en esa zona y de repente se me oscurecía todo. Y bueno, pues miren, ahí van nuestros arreglitos que hemos hecho y ahí va la cosa. Obviamente ya, ahorita sí, ya espero yo ya poder embellecer macetas, poner, hacer arreglitos y cosas así para que esto luzca mejor. Bien, jardinautas, pues espero que les haya gustado mi nueva transformación, mi nuevo acomodo. Yo creo que aquí ya va a estar un largo periodo así. Lo único que vamos a estar haciendo es que le voy a estar agregando todas esas cosas maravillosas que vamos a estar haciendo a lo largo de este canal. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido de algo, les haya gustado. Me encantó a mí, ya espero quedarme quieta, pero pues ya saben, en el jardín siempre hay trabajo, siempre sale una cosa, siempre sale otra cosa, por aquel lado sale una cosa y luego se descuida lo de atrás, pero en fin, es algo como que entretiene, es algo agradable de ver y más porque abre ideas y espero que les haya abierto muchas ideas y se agarren de todo lo que quieran, lo copien, se motiven, ya saben, para aplicarlo a su jardín y tener su casita bien linda y su jardín bien, 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 bien hermoso. Y bueno, les mando un beso, un gran abrazo. Disfruten de la vida, sean felices y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego, adiós.